Nunca imaginé que una decisión tan repentina pudiera cambiar mi vida, y la de Rafael, para siempre. Pero allí estábamos Clara y Rafael, de pie ante las enormes y oxidadas puertas de aquella fábrica textil abandonada, que la ciudad solo recordaba por sus días de gloria, y su silencio sepulcral. Como artista visual siempre he buscado crear con alma. Rafael, ingeniero civil, tenía la cabeza llena de números y proyectos, pero llevaba meses desempleado, igual que yo, luchando arduamente por un futuro mejor. Cuando vimos el anuncio en línea, nos invadió una mezcla de urgencia e incredulidad. Fábrica histórica en el barrio centro, se vende a precio de chatarra. Fotos antiguas mostraban una fachada casi completamente deteriorada por el tiempo, ventanas rotas y maleza creciendo en las aceras. Para todos era solo un peso muerto en la ciudad, pero vi algo más. Vi un escenario de posibilidades, un lugar donde el arte podía florecer de nuevo, como un fénix que resurge del barro y el polvo. Y no estaba solo. Rafael, con su ojo pragmático, vio el desafío técnico, la lucha por transformarlo en una realidad tangible. No teníamos un plan preciso, nada concreto, solo un sueño vívido y la urgencia que parecía consumirnos. La ciudad cerraba sus puertas a jóvenes como nosotros, pero había una oportunidad escondida entre los ladrillos y el óxido, una oportunidad que, si no la aprovechábamos pronto, alguien con demasiado dinero y una visión limitada destruiría para siempre. Llegamos a la fábrica una cálida tarde de primavera, con el sol cayendo a plomo sobre la desgastada fachada. La puerta crujió al abrirse, un sonido tan antiguo como el propio edificio. El silencio en el interior era casi palpable, interrumpido únicamente por el crujido de las tablas del suelo al ceder bajo nuestros pies. Podía sentir cada mota de polvo en mi piel, el olor a moho y óxido en el aire, como si la propia fábrica respirara tristeza y esperara una nueva oportunidad, o tal vez su último aliento. Exploramos pasillos oscuros donde la luz solo entraba por las ventanas rotas. Rafael habló de estructuras en peligro, de riesgo de derrumbe. Con la mirada fija en las paredes empecé a notar algo extraño. Manchas de pintura que parecían formar patrones, pequeños murales casi borrados por el tiempo, dibujos que parecían contar parte de la historia de la fábrica, de la ciudad y de sus habitantes. Aquellos murales ocultos en las paredes de aquella vieja fábrica encierran un profundo misterio para mí. No era solo un edificio abandonado. Había algo oculto allí, y de alguna manera presentí que este secreto podría ser la clave para reconstruirlo, para justificar nuestra audacia. Mientras caminábamos por el antiguo pasillo principal, una puerta entreabierta nos llamó la atención. La empujé con cuidado y descubrí una habitación más pequeña, envuelta en sombras con muebles viejos y papeles esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera salido con prisa. Cogí uno de los papeles amarillentos. Era un documento de la fábrica, con notas manuscritas, listas de empleados, equipos e incluso un dibujo esquemático de la sala, que estaba marcada como una especie de archivo secreto. Nunca había oído hablar de algo así. Rafael, atento, habló de las precarias condiciones, de la urgencia de estabilizar la estructura antes de que se derrumbara. Tenía razón. Si no actuábamos con rapidez, ese sueño podría arruinarse para siempre. La amenaza del tiempo y el abandono era real, y nos miraba fijamente, desafiante. Pero lo que más me preocupaba era algo más. ¿Qué había sucedido allí para ocultar ese archivo? ¿Y a quién le interesaba que la ciudad olvidara la historia de esa fábrica? Sentí en carne propia el peso de esa injusticia, la invisibilidad impuesta a un patrimonio que podría revivir vidas e historias. En ese momento la urgencia me latía en el pecho. Necesitábamos actuar con rapidez, antes de que fuerzas superiores cargadas de intenciones ocultas acabaran con nuestras posibilidades. Aún así, el miedo se arremolinaba, silencioso pero presente. Miedo al fracaso, a la pérdida, al juicio. Miedo a invertirlo todo en una causa que podía derrumbarse en cualquier momento. Rafael también lo sentía, incluso sin expresarlo. Y fue allí, en ese pasillo oscuro donde nos prometimos no rendirnos, cueste lo que cueste. Al salir de la fábrica, bajo un cielo teñido de naranja por el atardecer, supe que nuestras vidas nunca serían las mismas. Estábamos al comienzo de un viaje lleno de sorpresas, misterios ocultos, enfrentamientos con la realidad y, sobre todo,
una esperanza que podía iluminar hasta los rincones más oscuros de ese lugar olvidado. Y en esa promesa silenciosa, supe que aún me esperaban muchas batallas y revelaciones impactantes. Entendido. Siguiendo el enfoque narrativo en primera persona, con una profunda inmersión emocional y una voz auténtica de los personajes, continuaré desarrollando el segundo bloque de la historia. Mantendrá el ritmo, profundizará en los misterios, la urgencia y los conflictos, aumentando la tensión y revelando más secretos. A partir de ahora, bloque 2, con al menos 10.000 caracteres y al menos 200 líneas. Una vez lista la narración, mostraré el texto completo para su revisión y esperaré el comando OK para continuar. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La emoción inicial dio paso a un peso casi físico sobre mis hombros y sobre los de Rafael, quien intentó ser la fuerza racional, el pilar que no cediera, incluso cuando los detalles técnicos nos devoraron vivos. Lo que no sabíamos es que aquella habitación secreta sería solo el principio de una avalancha de secretos y problemas que se mantenían ocultos en aquella fábrica, como una bestia dormida. Cada inspección revelaba nuevas debilidades. Una sección del techo que amenazaba con derrumbarse, vigas corroídas por el óxido y el paso del tiempo que parecían a punto de romperse en cualquier momento. Era como si el edificio, cansado de tanto abandono, quisiera expulsarnos. Rafael dijo que este era el peso del pasado, un pasado que no queríamos o no podíamos ignorar. Mientras yo veía las dificultades como puertas que se cerraban, él identificaba números, plazos y fracasos que podían tragarnos vivos. Cada centavo invertido debía ser contado, recalculado y planificado con la precisión de un reloj suizo. Pero la urgencia era demasiado abrumadora para tanta calma. El riesgo real nos oprimía como una sombra constante, la sombra de perderlo todo. La injusticia era evidente. Una ciudad entera dejaba morir un objeto preciado, un patrimonio que nadie quería defender, un patrimonio que parecía prescindible, un emblema del olvido y la influencia de los poderosos que prefieren vender tierras antes que preservar la memoria. Sentíamos con fervor esta invisibilidad casi cruel, pero no era solo la estructura la que nos atacaba. Pronto, el miedo se materializó en amenazas veladas. Una visita inesperada de los nuevos señores del dinero a la ciudad dejó claro que no éramos bienvenidos. Susurros aquí y allá, advertencias para que desistiéramos, para evitar interrumpir planes más ambiciosos que nuestro sueño. Estos hombres, inversores fríos y calculadores, no estaban allí para revivir la fábrica, sino para destruirla y construir otro monstruo de hormigón y obtener ganancias rápidas. Fue en ese momento que la confrontación directa se hizo inevitable. La fábrica no era solo acero y ladrillos, sino un campo de batalla, una arena donde nuestras esperanzas chocaban con intereses crueles. En silencio, Rafael me apretó las manos con fuerza y me dijo que no permitiríamos que eso sucediera. Sentía su corazón latir junto al mío, y por primera vez no tuve ninguna duda. Seríamos los guardianes de esa historia, pero la lucha apenas comenzaba. Y ya esa noche, el miedo se materializó. Ruidos extraños en el terreno, sombras que se movían demasiado rápido para ser solo viento. Nuestras noches se convirtieron en vigilias, nuestras horas una mezcla de ansiedad y determinación. A pesar del miedo, la esperanza floreció en medio de la oscuridad. En reuniones con vecinos, artistas locales y jóvenes emprendedores, comenzamos a formar una red, nuestra prueba social, que creció silenciosa y fuertemente. Personas que, como nosotros, no querían ver la ciudad perder sus raíces, que no aceptarían la injusticia de ver la historia convertida en polvo. Fue la unión de los invisibles, de los que creyeron que el cambio no vendría desde arriba, sino del coraje de quienes todavía luchaban por un sueño. Con cada día que pasaba, las paredes erosionadas revelaban secretos ocultos, documentos antiguos, fotografías del pasado, manuscritos que esbozaban un futuro jamás realizado. Descubrimos que la fábrica había sido escenario de una revolución silenciosa, donde los trabajadores se unieron para cambiar el destino de la ciudad, solo para ver sus esfuerzos borrados por décadas de olvido. Esta impactante revelación nos puso todo en perspectiva a Rafael y a mí. No solo estábamos restaurando un edificio, estábamos reviviendo una voz silenciada, una causa mayor que nosotros mismos.
Con la urgencia latiendo en nuestros corazones, armados con la fuerza de nuestro pasado y el apoyo de la comunidad, nos lanzamos a la batalla, pero la injusticia visceral que parecía intrínseca a este lugar aún nos pondría a prueba. En la siguiente reunión con el ayuntamiento, nos esperaba un obstáculo burocrático casi insalvable. Permisos denegados, documentos faltantes y un sistema que parecía reacio a permitir la reapertura de la fábrica. Nuestra confrontación con el sistema fue pública y dolorosa, pero no cedimos. La presión de la injusticia despertó en nosotros una fuerza visceral, un empoderamiento que transformó la angustia en rebelión constructiva. La fábrica, los recuerdos y la esperanza palpitaban dentro de nosotros, más vivos que nunca, con los días agotándose, con el tiempo amenazando con desmoronarse, el miedo recorriendo cada uno de nuestros pensamientos. Todo lo que podíamos hacer era seguir adelante, enfrentar el misterio del pasado, la urgencia del presente, y luchar contra las fuerzas invisibles que intentaban destruir nuestro sueño. Fue una carrera contra reloj, contra la invisibilidad, contra el silencio. Pero al igual que la fábrica, estábamos listos para renacer. Cuando decidí que la fábrica no moriría en silencio, no tenía ni idea de lo que me esperaba, solo sabía que no había otra salida. O luchábamos o veíamos cómo se derrumbaba todo sin mover un dedo. Rafael pasó días y noches despierto, estudiando planos antiguos y buscando profesionales que pudieran ayudarnos a desmantelar la estructura sin destruir la historia del lugar. Mientras tanto, yo indagaba en los archivos que logramos rescatar, buscando respuestas a los misterios que aún albergaba la fábrica. Descubrimos que la fábrica era más que un monumento de acero oxidado. Era el corazón palpitante de una lucha histórica. Trabajadores que, décadas atrás, habían intentado cambiar su futuro. Una revolución silenciosa sepultada por la memoria selectiva de la ciudad. Estas revelaciones me conmovieron de maneras que jamás imaginé. Comprendí que reconstruir esa fábrica era más que un proyecto. Era un acto de justicia y preservación. Cada pared rota, cada mural agrietado, cargaba con el peso de vidas que se enfrentaban a lo imposible. Pero parecía que la ciudad no quería que se contara esta historia. Oficialmente reinaba el silencio, negando permisos, retrasando procesos, ignorando nuestros intentos de diálogo. La burocracia era una barrera invisible pero palpable. El conflicto no se limitaba a las estructuras físicas de la fábrica, sino también a las cámaras frigoríficas del ayuntamiento, donde se perdían papeles y se retrasaban las decisiones. Esto dolía tanto como las vigas oxidadas a punto de ceder. Rafael sabía que estábamos en nuestro límite. Podía sentir la tensión en el aire cada vez que revisábamos el contenido de los documentos oficiales. Cansados de la lucha desigual, nos sentíamos como piezas invisibles de un juego, donde el poder parecía inclinar la balanza hacia intereses que nos negaban el derecho a la memoria y a la transformación. Pero nuestra determinación creció. Cada no que recibíamos alimentaba nuestra resolución, y yo, Clara, no podía dejar de imaginar las voces olvidadas de aquel lugar cobrando vida en cada rincón renovado de la fábrica. Entonces la presión aumentó. Una llamada anónima dejó claro que nos vigilaban, que no estábamos solos en esta lucha. La presión alcanzó un nuevo nivel. El miedo apareció frío y agudo. Pero no nos detuvo. Solo demostró que estábamos lidiando con algo más grande, más peligroso. Rafael y yo nos apoyamos aún más fuertemente, reforzando la idea de que solo la unidad y el coraje podían superar las amenazas veladas. En ese momento, la fábrica dejó de ser solo un edificio abandonado para convertirse en un símbolo de resistencia, un signo de esperanza para todos los que veían en ella el potencial de un mañana diferente. La urgencia ya no estaba relacionada solo con el tiempo que erosionaba la estructura, sino con lo que vendría, con lo que se podría perder si nos rendimos. E incluso mientras enfrentábamos la injusticia institucionalizada, empezamos a sentir la calidez de la comunidad que nos rodeaba. La gente empezó a acudir a las reuniones, artistas, vecinos, jóvenes estudiantes, que creían en el proyecto. Fue una fuerza invisible que creció y ganó rostros, voces, manos dispuestas a trabajar y construir. La prisión de la burocracia se rompió con cada gesto colectivo y cada acción colaborativa, reforzando que la verdadera transformación solo ocurre cuando los esfuerzos de muchos se unen. En medio de este caos,
surgió un nuevo misterio. Mientras limpiábamos un viejo almacén, una caja de documentos sacudió nuestro proyecto y lo cambió todo. En su interior, cartas e informes escritos a mano revelaban un secreto guardado durante décadas. Planes para ampliar la fábrica con un diseño innovador que nunca se construyeron debido a presiones políticas e intereses económicos turbios. Esta impactante revelación nos dio aún más fuerza. No solo estábamos reconstruyendo muros, estábamos dando voz a un proyecto que los poderosos querían silenciar. La confrontación directa ahora era inevitable. Teníamos en nuestras manos la prueba de que la fábrica no solo podía recuperarse, sino que podía ser la semilla de un renacimiento cultural y económico. Ellos, los poderosos que querían demolerlo todo, no contaban con el poder de la verdad. El miedo continuó acosándonos, pero la determinación se convirtió en un fuego que encendió nuestra voluntad de ganar. Cada encuentro con inversores fríos, cada reunión improductiva con funcionarios del gobierno, cada obstáculo técnico nos reforzaba la certeza de que estábamos en el camino correcto, el camino de la esperanza y de la justicia. Era hora de mostrar a toda la ciudad que la fábrica era más que ladrillos y máquinas paradas. Fue un grito de reconocimiento, un llamado a honrar el pasado y a construir el futuro con justicia. Este es el tercer bloque, manteniendo el calor emocional de la narración, profundizando en el conflicto, el misterio, la injusticia y la esperanza, preparando el terreno para futuros enfrentamientos y revelaciones. Cada amanecer traía consigo un nuevo peso y una nueva esperanza. Las paredes de la fábrica aún crujían, las vigas amenazaban con ceder, pero en mi pecho empezaba a arder una llama, alimentada por una fuerza que provenía de donde menos la esperábamos, de la propia comunidad. Rafael y yo sabíamos que no podríamos afrontar la montaña de desafíos solos. Era un espacio vasto, con su historia sepultada bajo capas de polvo, olvidada por muchos, despreciada por otros. Pero esos pasillos vacíos estaban a punto de cobrar vida, por primera vez en décadas. Al principio éramos solo nosotros. Luego llegaron unos vecinos curiosos, junto con algunos artistas locales que insistieron en ver el proyecto como algo más que una simple renovación. Lo vieron como una semilla, una etapa futura para sueños que parecían imposibles. Pronto, las reuniones que manteníamos en la pequeña sala del ayuntamiento se convirtieron en encuentros en cafés y plazas, donde la gente hablaba de lo mucho que representaba aquella fábrica en la historia de la ciudad. Sentí el peso de la responsabilidad, pero también la calidez de la solidaridad. Cada rostro, cada historia compartida era una pieza más del rompecabezas que estábamos armando. Pero la lucha estaba lejos de terminar. La burocracia seguía presionándonos, con un sinfín de procesos, formularios y decisiones que parecían diseñados para desanimarnos. Tras nosotros, la presión de los inversores aumentaba, vigilantes e impacientes porque nos echáramos atrás. No querían un centro cultural. Querían edificios altos y lucrativos sin historia que contar. En aquel entonces, un simple acto como apoyar la renovación se convertía en un acto de resistencia. Con cada manifiesto, cada petición, sentíamos la extrema urgencia en el aire, un reloj implacable contando los segundos hasta que parte de esta historia se perdiera para siempre. Rafael y yo nos convertimos en portavoces de una causa superior a nosotros mismos, al intentar articular soluciones técnicas para mantener la estructura a flote. Pasamos días enteros discutiendo proyectos y revisando presupuestos que estaban fuera de nuestro alcance. El miedo que una vez nos susurró en los oídos comenzó a gritarnos en el corazón. ¿Y si la fábrica no resistía a la siguiente tormenta? ¿Y si la ciudad decidía finalmente revocar los permisos? ¿Y si nuestro sueño se veía aplastado por la injusticia visceral de quienes se negaron a ver nuestros esfuerzos? Pero la esperanza era un aliado feroz, tan intenso como el miedo, y ninguno de los dos nos dejó caer. Cuando descubrimos las primeras inscripciones en las paredes que indicaban planes secretos de antiguos trabajadores, sentimos que esto era un llamado directo a continuar, a no dejar que el pasado se olvidara. En cuanto revelamos estos secretos al público, la prueba social comenzó a manifestarse en forma de un apoyo masivo. Personas de todas las edades, artistas, historiadores, familias enteras, todos con historias relacionadas con esa fábrica, comenzaron a unirse. A partir de ese momento, nuestra lucha dejó de ser solo nuestra.
se convirtió en una batalla colectiva, una transformación que trascendió los muros y el cemento, llegando al corazón de la ciudad. Pero las amenazas no cesaron. En una noche tensa, nuestra sede fue vandalizada. La biblioteca improvisada sirvió como refugio ante la adversidad, y tuvimos que reconstruir no solo nuestras estructuras, sino también nuestra confianza. Cada obstáculo era una prueba de nuestra determinación, una prueba que no podíamos fallar. A medida que los trabajos se aceleraban y la comunidad bullía de esperanza y de ira justificada, descubrimos que la fábrica escondía un secreto aún mayor, un pasaje oculto bajo tierra, conectado a redes antiguas que servían para canalizar los esfuerzos y los sueños de quienes la construyeron. Este corredor subterráneo se convirtió en el símbolo que unificó a todos, bajo una nueva misión. La extrema urgencia nos llevó a actuar con rapidez y valentía, incluso frente a lo desconocido y al miedo inevitable. Era como si estuviéramos moviendo una pieza en el tablero de un juego gigante, donde el siguiente movimiento definiría el futuro no solo de la fábrica, sino de la memoria colectiva de toda la ciudad. Clara y Rafael, dos soñadores contra el tiempo y el olvido, luchando no solo por un lugar sino por justicia, legado y esperanza. El viaje había avanzado, pero aún estaba lejos de terminar. A medida que empezábamos a explorar los rincones más oscuros de la fábrica, lo que parecía un edificio viejo y olvidado empezó a revelarse como un testimonio viviente de las historias que albergaba. No era solo una construcción de hierro y hormigón, sino un libro abierto a las puertas de la ciudad, con capítulos escritos por manos cansadas y miradas decididas. Cada habitación ocultaba vestigios del pasado, pero también señales de esperanza. En una de las salas que dedicamos a nuestro equipo, encontramos documentos viejos y amarillentos, registros de las rutinas de los trabajadores, nombres, fechas, recuerdos individuales y colectivos que se resistían a ser borrados. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestro proyecto no era solo una recuperación física, sino una misión para revivir la identidad de esa comunidad que tantas veces había sido invisible para las autoridades públicas. Rafael, tan pragmático como apasionado por nuestro sueño, nos ayudó a desarrollar técnicas para adaptar el antiguo edificio industrial a las exigencias modernas, manteniendo viva su alma original. En ese momento se forjó una poderosa alianza entre la memoria y el futuro, una resistencia que no se limitó a las piedras, sino a personas decididas a escribir nuevos capítulos juntas. Pero como era de esperar, la fuerza de la resistencia se volvió inquietante. A medida que perseverábamos día tras día, las amenazas se volvían cada vez más concretas. Entrar a la fábrica de noche se convirtió en una fuente de miedo, y los ruidos extraños y las visitas no deseadas dejaban claro que no estábamos solos en esta batalla. Era una guerra invisible, donde el campo de batalla no tenía fronteras claras y los enemigos a menudo se escondían detrás de escritorios, documentos y palabras vacías. Fue en ese punto que sentimos que la tensión crecía a cada momento que pasaba. Nuestro coraje, frente al desgaste de las dificultades diarias, fue también cuando nos dimos cuenta de que el apoyo de la comunidad era nuestra mayor fortaleza. Cada gesto, cada palabra de aliento, cada mano que nos ayudaba a limpiar un rincón o pintar una pared, tenía el poder de sostener nuestra visión y nuestros sueños. El proyecto se convirtió en algo más que nuestro sueño personal. Se convirtió en un símbolo de lo que la unidad puede lograr contra la injusticia. Nuestro enfrentamiento con el poder burocrático reveló el rostro de la injusticia más cruel. Un sistema lento y negligente que, intencionalmente o no, alimentó el abandono. Las barreras burocráticas pesaban tanto como el tiempo sobre las vigas negras de la fábrica, pero con cada no, nuestra determinación crecía. También descubrimos casi por casualidad que la fábrica formaba parte de un circuito más amplio de memoria y cultura. Espacios industriales abandonados en todo el país estaban siendo repensados y restaurados, lo que revelaba hasta qué punto nuestro sueño encajaba en una ola mayor de transformación social. La urgencia de nuestro proyecto no residía solo en el deseo de reconstruir un edificio. Era la presión del tiempo, que contradecía todo lo que valorábamos. Se estaban produciendo transformaciones. El mundo cambiaba a nuestro alrededor y con él nuestras luchas y esperanzas. Y aunque la fábrica estaba llena de ruido y sombras del pasado,
Fue allí donde buscamos la luz de la renovación. En ese caos controlado, cada pequeña victoria, un muro estabilizado, un permiso conseguido, un apoyo ganado, revelaba un futuro posible. Fue el despertar de una ciudad a su propia historia. Un despertar del poder de la memoria transformada en acción. Clara, Rafael y yo contábamos los días con el martilleo del hormigón y el susurro de las paredes, sabiendo que cada momento nos acercaba más a nuestro sueño. Y así continuamos, aferrándonos a la esperanza, enfrentando la injusticia y desentrañando el misterio, siempre avanzando, porque rendirse nunca fue una opción. Este es el quinto bloque, que se adentra en la lucha social y cultural vinculada al proyecto de transformación de la fábrica, con emoción y tensión, llena de misterio, injusticia y esperanza. Ese momento marcó nuestras vidas para siempre. Tras meses de lucha, batallas políticas, intentos y fracasos, empezamos a ver la luz al final del túnel. No una luz cualquiera, sino la luz de la esperanza que se gestaba entre las vigas y las paredes de aquella fábrica. La transformación no fue solo física, sino profunda, casi espiritual. Para mí, cada ladrillo restaurado, cada espacio adaptado representaba una victoria contra el abandono y la injusticia. Rafael y yo sabíamos que estábamos creando algo más grande que un proyecto personal. Estábamos dando vida a un espacio que albergaría sueños, cultura, educación y resistencia. Recuerdo la emoción cuando finalmente aprobamos el plan para transformar la antigua fábrica en un centro cultural multifuncional. ¿Sabes ese tipo de logro que parece demasiado difícil de alcanzar? Fue exactamente así hasta que lo vivimos. El aire pesado de la vieja fábrica empezó a disiparse bajo el aroma de la nueva. Pintura fresca. El sonido de los martillos, la música y las risas empezaron a reemplazar el silencio opresivo de años de abandono. Los espacios recibieron nombres que rendían homenaje a los trabajadores, artistas y líderes comunitarios que eran la verdadera alma de ese lugar. Descubrimos áreas que serían galerías de arte, teatros, salas de estudio y talleres. Cada rincón estaba diseñado para acoger a personas de todos los gustos y edades, para fomentar la educación y el intercambio cultural. Era como si todo el edificio renacido fuera un organismo vivo y pulsante, que expandía su influencia sobre la ciudad y los corazones de quienes cruzaban sus puertas. Por supuesto, aún persistían los desafíos, dificultades financieras, exigencias de mantenimiento, la constante necesidad de conseguir apoyo político y popular. Pero ahora habíamos creado una red de seguridad, la comunidad. El apoyo trascendió nuestros círculos iniciales. Organizaciones culturales, universidades, empresas y residentes se involucraron. Fue una prueba social de la importancia del proyecto para la región. El misterio de la habitación secreta de aquella antigua fábrica siguió inspirando nuestra obra artística. Se escribieron guiones para representaciones teatrales basados en las historias ocultas, y se instalaron paneles con fotos y documentos históricos para contar la verdadera historia de la fábrica y su gente. En una noche especial, celebramos la primera proyección pública, un evento que reunió a cientos de personas, familias, jóvenes, veteranos de la industria local, todos celebrando la victoria de la memoria sobre la destrucción. Para mí, Clara, ese fue un momento de redención y transformación. La fábrica dejó de ser un símbolo de ruina para convertirse en una herramienta de transformación social y cultural. Fue la confirmación de que nuestra lucha, y la de tantos otros, valió la pena, que nuestras voces lograron un cambio real. Incluso con la alegría del logro, era evidente que esta era solo la primera parte de un largo camino. Mantener el espacio, expandir proyectos y confrontar constantemente intereses que aún priorizaban el lucro sobre la cultura, todo formaba parte de la rutina. Pero la transformación se realizó, real e indiscutible. La fábrica, considerada en el pasado obsoleta e inútil, era ahora un vibrante centro cultural que combinaba su patrimonio industrial con nuevas tecnologías e ideas innovadoras. Era un espacio plural, donde el pasado y el presente se encontraban para construir el futuro. Y para nosotros fue el mayor regalo, poder ser parte de esta historia de resistencia, creatividad y renovación. Después de tantas batallas, finalmente empezamos a sentir que la fábrica ya no era solo un edificio abandonado, sino el corazón palpitante de una ciudad entera. A medida que descubríamos secretos enterrados en las paredes
en documentos antiguos y murales ocultos, surgió a nuestro alrededor una red de resistencia y esperanza. La gente que antes transitaba apresuradamente por las calles comenzó a acercarse, atraída por la energía que desprendía aquel proyecto. Residentes, artistas, estudiantes y exempleados dejaron su huella, sus voces y sus historias. Nuestras reuniones, antes pequeñas y silenciosas, empezaron a ganar espacio en plazas públicas, cafés y periódicos locales. Cada uno aportó su pedazo de historia, sus ganas de renovación, y juntos formamos un mosaico de sueños. Esta es la belleza de las verdaderas transformaciones. Ocurren no solo físicamente, sino en el alma de la comunidad, en la unión de voluntades para construir algo más grande. Y así fue como nuestra fábrica se convirtió en un símbolo de resistencia, un punto de encuentro entre pasado y futuro, historia y cultura, trabajo y arte. Pero el camino no estuvo exento de dificultades. Las presiones externas se intensificaron. Rafael y yo sentimos de primera mano la urgencia y la injusticia. Cada paso adelante se sentía como una pequeña victoria. Pero el sistema no siempre cooperaba. Se retrasaban los procesos, se denegaban las solicitudes relacionadas con la salud y se retrasaban las licencias. Y detrás de todo, el miedo constante de perder no solo el edificio, sino el sueño. La amenaza a menudo venía envuelta en burocracias frías, en políticas que parecían cerrar puertas deliberadamente. Pero nuestra respuesta fue la unidad, el colectivo, la comunidad y nosotros, codo con codo, profundamente convencidos. En un movimiento de empoderamiento y movilización, realizamos eventos culturales, exposiciones y debates para mostrar que esa fábrica representaba mucho más que ladrillos y máquinas. Era la memoria viva de los trabajadores que dieron su vida por un futuro mejor. Era la esperanza de una nueva generación dispuesta a aprender y crear. Aquella fábrica, abandonada durante años, resurgió como un espectáculo de vida y cultura. Cada evento incrementó nuestra prueba social y fortaleció nuestros argumentos para continuar. El mayor secreto de la fábrica, una habitación oculta en el sótano descubierta por casualidad, se convirtió también en el escenario de una serie de exposiciones que contaban la historia oculta de ese lugar. La extrema urgencia nunca desapareció, pero más allá de ella vino la creciente certeza de que nuestra lucha era justa, y que incluso frente a la injusticia estructural, estábamos haciendo un trabajo que tendría un impacto no solo en la fábrica, sino en toda la ciudad. Nuestro enfrentamiento directo con el sistema se hizo cada vez más público, y con él surgieron nuevos aliados. La comunidad finalmente ha comprendido la importancia del patrimonio cultural y la revitalización histórica, y en esa unión, me di cuenta del poder de la esperanza compartida, que transforma el miedo en fuerza y lo imposible en posible. Clara, Rafael y yo estábamos en el corazón de una revolución cultural, luchando contra el tiempo y el olvido, pero impulsados por el amor a un proyecto más grande que nosotros mismos. La fábrica no era solo nuestra, pertenecía a todos. ¿Conoces esos días en los que parece que el universo decidió reunir todas las piedras para ponerte en el camino? Bueno, yo viví uno de esos allí, en esa fábrica. Ya habíamos pasado por mucho, pero ese día nos dolió mucho. Fue como si la casa, que tanto habíamos intentado salvar, estuviera dando su último aliento diciendo, se acabó. Llovió como nunca, de esa clase de lluvia que parece querer arrasarlo todo. El agua invadió rincones que ni siquiera sabíamos que existían. Los empleados se quedaron allí, bajo la tormenta, intentando proteger lo que podían. Yo me quedé en casa pegado al teléfono esperando noticias y no eran buenas. Cuando por fin conectó el teléfono, sentí un nudo en la garganta. La estructura del almacén principal se está derrumbando. Parte del techo se ha derrumbado. Es ese momento en el que sabes que cualquier paso en falso podría significar el fin del camino. Me sentí pequeño, ¿sabes? Como si todo el esfuerzo hubiera sido en vano, como una partida de dominó y la última pieza se hubiera caído. El sueño parecía escabullirse entre mis dedos. Ya estaba pensando en todo lo que habíamos pasado, las noches sin dormir, las facturas que casi explotaban, las peleas, el miedo, la ansiedad, todo mientras estábamos a un paso del colapso. Rafael llegó a casa esa noche con el ceño fruncido, sin mucho que decir. Su silencio hablaba más fuerte que las palabras. Necesitábamos reaccionar, pero la presión, creo que para cualquiera, podía ser demasiada.
Respiré profundamente e hice una promesa silenciosa en ese mismo momento. No iba a abandonar esa fábrica, a pesar de todo. No iba a dejar que nada echara por tierra lo que habíamos construido. No sabía que esto era solo el comienzo de las sorpresas, de los duros descubrimientos que casi nos destrozaron, y de la fuerza que encontramos para volver a juntar cada pieza. La fábrica era testaruda, como nosotros, y contenía secretos que solo salían a la luz cuando menos los esperábamos. Pero ese día, mientras miraba las fotos de la estructura caída, lloré, no por darme por vencida, sino por el enorme deseo de ganar, de dar vuelta a la situación y demostrar que podíamos hacer más. Rafael y yo decidimos. Ahora era el momento de ponernos manos a la obra, con todo lo que teníamos. No iba a ser fácil, pero nunca lo fue, ¿verdad? Y es en este momento, en medio de todo lo roto, que descubrimos quiénes somos realmente. Ese fue el momento, el punto de inflexión. Sentí que a partir de ese momento todo podía cambiar. Después de ese día, no tuvimos mucho tiempo para lamentarnos. Las piezas de fábrica podían estar rotas, pero sabíamos que no podíamos romperlas también. Rafael, incluso con el peso en el cuerpo y la cabeza, fue el primero en levantarse, y fue él quien me jaló, porque debo confesar, en ese momento casi me rendí. Empezamos a armar un plan de emergencia, un poco improvisado, pero con la cabeza enfocada en hacerlo funcionar. Llamamos a ingenieros, arquitectos y personas con experiencia para encontrar una manera de conservar lo que todavía era posible. Había cosas que ni siquiera sabíamos si podríamos recuperar, pero ya sabéis cómo es. Nos aferramos a cada trozo que quedaba como si fuera oro. Pasé días caminando alrededor de la fábrica con los dientes apretados, revisando cada rincón, cada grieta, sintiendo mi corazón latir fuertemente con esperanza. Nuestro equipo también estaba agotado. Pero lo que más me sorprendió fue que nadie se rindió. Y es curioso, porque en estos momentos de crisis vemos quiénes realmente quieren estar juntos. La solidaridad floreció donde menos la esperábamos. Residentes, artistas y voluntarios comenzaron a unirse a nosotros, trayendo herramientas, mano de obra y palabras de aliento. Ahí fue cuando la historia de la fábrica empezó a tomar más fuerza, porque dejó de ser solo Rafael y yo para convertirse en un sueño para mucha gente. Empezamos a darnos cuenta de que ya no podíamos actuar solos, que el colectivo era la única esperanza. Le reforcé esto a Rafael una noche, mientras tomábamos café frío en la cocina improvisada de la fábrica. Esta no es solo una lucha por la fábrica, es una lucha por la justicia, por nuestra ciudad, por todos los que han sido olvidados, dije. Él asintió, sus ojos cansados pero llenos de la misma llama que yo sentía. Estábamos en esa encrucijada. Rendirnos o hacer de la destrucción la base de una nueva vida. Y la voluntad fue más fuerte que el miedo. Así que, con el corazón acelerado y las manos firmes, decidimos seguir adelante. Involucramos aún más a la comunidad, organizando eventos, reuniones, manifestaciones. Mostramos toda la verdad que el abandono escondía, la fuerza que allí existía, aún enterrada. Entre idas y venidas en el ayuntamiento, negativas y avances, el viaje continuó, tortuoso pero lleno de propósitos. Esa fábrica no iba a ser simplemente una piedra sobre otra, iba a ser un símbolo de resistencia, de transformación y de esperanza. No sabía exactamente qué esperar cuando empezó esa fría mañana. Sentía el agotamiento de esos meses de lucha en mi cuerpo pesado, pero mi corazón insistía en latir con fuerza, lleno de esa inquietud que solo conocen quienes sueñan. Miré por la ventana de la cocina improvisada. El cielo estaba gris, pero no era un día cualquiera. Era uno de esos días en los que sabes que podría cambiarlo todo, o derrumbarlo todo. Me senté a la mesa con una taza de café ya fría, y pensé en todo lo que habíamos pasado hasta entonces, todo lo que habíamos dejado atrás, las noches sin dormir, las facturas que tuvimos que aplazar para pagar las reformas, las peleas que tuvimos que evitar que se desmoronaran por dentro. Cogí el teléfono, pues tenía una reunión programada con el grupo de arquitectos e ingenieros que estaban haciendo todo lo posible para transformar este viejo edificio en un hogar para el futuro. La voz de Rafael sonaba firme al otro lado de la línea. Resumía el sentir del día. Era momento de pasar a la siguiente etapa del proyecto, pero con esas mariposas en el estómago que solo quienes emprenden saben traer, porque en cualquier momento
Todo podría convertirse en un desastre. Mientras esperaba a la tripulación, caminé por los pasillos de la fábrica, aquellas paredes llenas de cicatrices, las ventanas rotas, el piso antiguo que crujía bajo mis pies. Era como caminar por las páginas de un libro viejo, lleno de historias que nadie quería escuchar más. Y sin embargo, cada paso era un pacto que hacía conmigo mismo, un juramento silencioso. No dejaría que esa historia muriera en vano. Mi mente regresó a todo lo que era inevitable, aquellas puertas que había que arrancar para dejar entrar la esperanza, los trozos de madera que usábamos para tapar temporalmente los agujeros, el olor a pintura nueva mezclado con el moho que aún no había desaparecido. No dejaba de pensar en lo mucho que ya habíamos superado en un escenario que muchos veían solo como ruina. Ese edificio era, y sigue siendo, mucho más que hormigón y ladrillo. Era nuestro combustible, nuestra base. Cuando llegó el equipo sentí una oleada de energía renovada. Las ideas fluían. El diseño del nuevo techo, la ampliación de las salas, la nueva entrada que queríamos, el centro cultural que empezaba a tomar forma. Cada decisión tenía peso, una historia. No podía ser simplemente bonita y moderna. Tenía que tener alma. Sabíamos que el mayor desafío estaba por venir. Reconciliar la modernidad con la memoria. Fue un trabajo delicado, casi como restaurar un cuadro antiguo. Cada pincelada debía ser cuidadosamente planificada. Fui a la habitación donde guardábamos los documentos históricos, unas fotografías en blanco y negro que Rafael había encontrado en uno de los cajones de la antigua fábrica. Miré esas imágenes y sentí las manos invisibles de quienes habían construido todo eso décadas atrás. Me pregunté cómo serían sus vidas, las dificultades, los sueños, los pequeños logros cotidianos. Y sentí el peso de la responsabilidad. No era solo nuestra lucha, sino también la de todos. En medio del caos de la construcción, todavía teníamos que lidiar con las barreras que venían de afuera. La burocracia aparentemente interminable, las exigencias imposibles, los retrasos constantes que retrasaban no solo el proyecto, sino también nuestra esperanza. Rafael y yo tuvimos que aprender a ser firmes y pacientes al mismo tiempo, una combinación que parecía contradictoria, pero que se convirtió en nuestra realidad. Tras una mañana de reuniones, envié un correo electrónico a quienes apoyaban el proyecto. La rápida y positiva respuesta nos recordó que la comunidad seguía ahí, tan fuerte como siempre. Al final del día, cansado, me senté en los escalones de la entrada y miré la fábrica que se convertiría en nuestro hogar, nuestro orgullo, nuestro legado. Y aún con todo lo que estaba mal, con obstáculos más grandes de los que podíamos manejar, sentí una inmensa certeza. Lo íbamos a lograr. Porque ese sueño era más grande que nosotros. Porque la fábrica no era solo suya, era nuestra. Pertenecía a todos los que creían en un futuro mejor. De repente, empezamos a darnos cuenta de que a pesar de los obstáculos en el camino, estaban sucediendo cosas grandes y visibles que llenaban nuestros corazones de esperanza. Cada ladrillo colocado para reconstruir la fábrica, cada pared que cobraba un nuevo color, no era solo una obra de arte. Era la materialización de una lucha invisible pero poderosa que llevábamos en el corazón y en el alma. Empezamos a sentir que, a pesar de los miedos, las adversidades, las noches de insomnio, estábamos construyendo algo que iba más allá de lo concreto. Fue una historia que se escribió en conjunto, con gente de la ciudad, artistas, profesores, niños curiosos que no veían la hora de tener un espacio allí solo para ellos. Recuerdo bien el día que organizamos nuestro primer taller de arte dentro de la fábrica. El olor a pintura fresca mezclado con metal viejo, las risas y las voces emocionadas llenando el espacio vacío, fue prácticamente mágico. Miré los rostros de cada niño, de cada adulto, sintiendo que la fábrica ya no era solo un edificio viejo, se estaba convirtiendo en un hogar. Claro, no todo fue color de rosa. Todavía teníamos que lidiar con el mal tiempo, que nos estorbaba constantemente, con la burocracia que insistía en hacernos las cosas imposibles y con las miradas de recelo de quienes no creían en nuestro sueño. Pero allí, en ese momento con la fábrica llena de vida y arte, parecía que podíamos afrontar cualquier cosa. No dejaba de pensar en cómo esas pequeñas victorias son al final lo que hace que todo valga la pena. Esos momentos en los que miramos atrás
y vemos lo que hemos logrado y sentimos que vamos por buen camino. Rafael, que siempre ha sido el pragmático, me confesó en una de esas tardes de duro trabajo que sentía, por primera vez en mucho tiempo, que lo íbamos a lograr. A veces me sorprendí a mí mismo sonriendo, incluso pensando que era un sueño demasiado bueno para ser realidad, pero luego miré la fábrica y vi que todo era mucho más que un sueño. Era una realidad construida con esfuerzo. Las historias que contábamos desde la fábrica ya no eran solo de lucha, sino de vida, transformación y esperanza. Y eso no tenía precio. Siempre digo que lo más difícil de un viaje como este no es solo lo que está ahí fuera, en tu contra. Es lidiar con las dudas que surgen en nuestro interior, la ansiedad, el miedo a equivocarnos, el deseo de dejarlo todo a mitad de camino. Pero cuando encontramos estas pequeñas victorias, estas sonrisas, estas manos que se extienden para ayudar, la fuerza que encontramos dentro para continuar, es enorme. En este viaje aprendí que amar lo que hacemos y creer en lo que queremos transformar pueden ser faros en la noche más oscura, y construimos este faro ladrillo a ladrillo, mano a mano, sueño a sueño. El proyecto había cobrado impulso, y la comunidad nos apoyaba como si la fábrica fuera parte de su alma. Pero la historia nunca es color de rosa, ¿verdad? Siempre hay altibajos que nos desafían, que nos ponen a prueba hasta el límite. Fue en una tarde calurosa de verano, ese sol fuerte que todo lo castiga y lo limpia, cuando recibí un mensaje que cambió el ritmo de nuestro trabajo. Un amigo, de esos que aparece cuando menos lo esperamos, pero cuando lo hace, gira la llave. Me contó que había tenido acceso a documentos oficiales que el gobierno nos tenía ocultados, archivos que revelaban los intereses detrás de la venta de la fábrica y las verdaderas intenciones sobre el espacio. Me quedé atónito. ¿Sabes cuándo caigo en la cuenta? Fue más que eso. Confirmó la injusticia visceral contra todos los que lucharon por preservar ese espacio. Rafael y yo nos encerramos en un café durante horas discutiendo la mejor manera de utilizar esa información y finalmente enfrentarnos a quienes querían ocultar la verdad. Decidimos que esta era nuestra arma más poderosa. La confrontación directa con las mentiras, la manipulación y el abandono. Comenzamos a promocionarlo con cuidado, construyendo una narrativa sólida que mostrara no solo el pasado de la fábrica, sino también toda esta trama que intentó enterrar nuestro sueño. Cada reunión pública, cada noticia, cada acto se convirtió en otra voz que clamaba justicia y transparencia. La tensión iba creciendo, como si se avecinara una tormenta que lo iba a sacudir todo. Las amenazas, que hasta entonces eran veladas, empezaron a cobrar fuerza. Llamadas anónimas, miradas sospechosas, coches extraños circulando por el barrio. La fábrica se convirtió no solo en un espacio cultural, sino en un campo minado. Sentí un miedo real en mi piel, ese que te aprieta el pecho y te hace sudar las manos, pero al mismo tiempo, la determinación se pegó a mi pecho como un escudo. Había sido una inversión demasiado grande como para abandonarla ahora, y más que eso, era la esperanza de muchas personas que esperaban allí algo más grande que ellos mismos. La manipulación que quisieron imponer se convirtió en combustible para nuestra lucha y en una invitación para que la comunidad se levante aún más unida. A medida que el tiempo se agotaba, la urgencia se hizo casi palpable. Era como correr contra un reloj que nunca se detenía y que quería borrar nuestra historia para siempre. Pero la prueba social, esa fuerza invisible, siguió creciendo. Cada persona a la que llegamos difundió el mensaje, habló de lo que estaba sucediendo y de la importancia de la fábrica. Y lo que parecía imposible empezó a convertirse en realidad. El poder del colectivo, de la transparencia y de la verdad. Yo, Clara, nunca me había sentido tan viva y al mismo tiempo tan frágil, con cada palabra pronunciada en público, con cada decreto que lográbamos revocar. Sentía que estaba escribiendo un nuevo capítulo, no solo para la fábrica, sino para mi vida y la vida de esa ciudad. Y aún con todo esto, sabía que la batalla más grande aún estaba por venir, porque la justicia no siempre se imparte fácilmente, pero íbamos a luchar hasta el final, hasta que la fábrica fue como sabíamos que podía ser. Tras las revelaciones y la verdad, parecía que la situación había cambiado, pero como en toda lucha, la victoria nunca llega sin resistencia. El poder de esa fábrica residía en su historia y en la fuerza de la comunidad.
Sentí que la tensión en el aire era casi palpable, una mezcla de anticipación y miedo, pero también la sensación más pura de que estábamos haciendo algo grande. Cada reunión, cada protesta, cada paso en la reconstrucción trajo más vida a ese rincón olvidado de la ciudad. Rafael y yo sentimos la energía de una era aparentemente perdida, renaciendo allí, entre el polvo y el ruido de la maquinaria de reconstrucción. La fábrica ya no era un lugar de silencio, sino de voces y sueños que no se acallaban. En las paredes, en los pasillos, en cada rincón, la historia de la resistencia latía con fuerza. Aprendimos rápidamente que para ganar, necesitábamos unirnos como nunca antes. La unidad comunitaria era nuestro mayor activo, y nuestro escudo contra las injusticias que seguían azotándonos. En medio de todo esto, empezaron a surgir oportunidades, socios, recursos, espacios de exhibición, talleres e incluso eventos que nos dieron un impulso. El camino todavía era largo, lleno de piedras, pero el horizonte empezaba a aclararse. Recordé las primeras veces que entré en aquella fábrica destruida, el miedo y la incertidumbre que sentí. Ahora solo veía posibilidades, esperanza y la certeza de que podíamos cambiarlo todo. Y así seguimos, con el corazón en las manos y el alma en llamas hacia un futuro que construimos paso a paso. Siempre me ha fascinado pensar que los lugares tienen alma, que llevan dentro todo lo que una comunidad ha vivido, amado, luchado y sufrido. Aquella vieja fábrica abandonada durante tantos años tenía alma, y estábamos allí, no solo para renovar paredes, sino para reavivar un pulso que llevaba mucho tiempo latente. En nuestra investigación encontramos historias increíbles sobre el pasado industrial de la ciudad, sobre los trabajadores que sudaron la camisa allí, sus luchas por derechos, sus sueños simples y sus profundos apegos a ese pedazo de tierra. Era imposible no sentir respeto y responsabilidad por llevar adelante este legado. Al mismo tiempo vimos que el futuro iba tomando forma cada día más claramente. El proyecto del Centro Cultural no se limitaba al arte, el teatro y la música. Se trataba de identidad, de devolverle la voz a un pueblo y de crear un espacio donde las nuevas generaciones pudieran reunirse, aprender y crecer. Sentí que el espacio iba mucho más allá de las paredes físicas. Lo que estábamos construyendo era un legado para toda la ciudad. Recuerdo hablar con Rafael sobre todo esto mientras caminábamos por la fábrica, casi como un termómetro del tiempo, sintiéndonos como si estuviéramos participando en algo más grande que nosotros mismos. El proceso también trajo consigo desafíos inesperados. Además de la dinámica de las obras, hubo una necesidad constante de diálogo con autoridades públicas, organizaciones sociales y la comunidad. A veces, sentí ganas de rendirme, porque la presión era enorme, las exigencias nunca terminaban, y el peso de la responsabilidad solo aumentaba. Pero luego recordé las miradas de los niños durante los talleres, la emoción de los artistas que encontraron allí su espacio, y sentí nuevamente el fuego de la esperanza ardiendo en mi interior. Lo que comenzó como un sueño un tanto tímido, se convirtió en una causa que unió a la ciudad. Fue una prueba de cómo la cultura y la historia pueden transformarse en fuerza, resiliencia y esperanza. Cuando escuchamos los primeros aplausos en el recién inaugurado teatro, sentí que todo había valido la pena. Detrás de ese sonido, había mucho más que el espectáculo en sí. Estaba el triunfo de un pueblo que nunca dejó morir su historia. Yo, Clara, sentí que la fábrica se había convertido en un símbolo, no solo del pasado, sino del presente y el futuro de esa comunidad. Cada muro reconstruido, cada documento preservado, cada evento celebrado era un paso para garantizar que lo perdido nunca fuera olvidado. Y entiende que a veces lo imposible solo necesita de alguien lo suficientemente valiente para empezar. Nunca imaginé que un lugar tan lleno de historia pudiera convertirse en un centro de vida tan vibrante para toda la ciudad. La antigua fábrica, antaño un faro de trabajo y producción, se ha convertido en nuestro centro cultural, el corazón del arte, el aprendizaje y la unidad. Recuerdo bien los cambios que comenzaron a ocurrir allí, desde las murallas exteriores ahora cuidadosamente conservadas, hasta las calles circundantes que empezaban a vibrar con gente nueva, con ganas de aprender y crear. Era hermoso ver el bullicio que un espacio como este podía generar. Niños corriendo a sus clases de música,
jóvenes en sus clases de bellas artes, familias charlando en las áreas comunes. El centro cultural se convirtió en un espacio vivo, donde el pasado industrial encontró esperanza para el futuro. Vi el impacto que esta transformación tuvo en los residentes de esa región, muchos de ellos familiares de antiguos empleados de la fábrica, quienes ahora vieron con orgullo que su barrio resurgiera junto con el antiguo edificio. Después de todo el sudor y el esfuerzo, fue maravilloso ver la fábrica funcionando como un centro cultural diverso, ofreciendo cursos, eventos, exposiciones y cualquier otra cosa que pudiera beneficiar a esa comunidad tan llena de deseos. Así fue como nos dimos cuenta del poder de un sueño. Cómo puede transformar no solo un edificio, sino vidas e historias. El sonido del teatro lleno, el olor de los pinceles en los talleres, las risas en los pasillos. Todo era prueba viviente de que lo que hacíamos no era en vano. Yo, Clara, nunca he estado tan emocionada en toda mi vida, porque allí, en aquella fábrica restaurada y vibrante, no solo reavivamos un espacio, sino que reavivamos un fuego que se había extinguido en el corazón de aquella ciudad. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para la fábrica, sino para todos los que creemos que la transformación es posible. Durante nuestro viaje para reconstruir la fábrica y transformarla en un ser vivo, Rafael y yo empezamos a buscar inspiración fuera de la nuestra. Necesitábamos comprender cómo otras personas, en otras ciudades, habían logrado lo casi imposible. Investigamos, vimos documentales y hablamos con personas que habían enfrentado batallas similares. Fue allí donde descubrimos historias increíbles, como la de la fábrica São Pedro en Itu, una antigua fábrica de tejidos que se convirtió en un enorme centro cultural, con museo, galerías e incluso una tienda de antigüedades. Allí, la historia de la industria se transformó en arte y cultura vibrantes, inspirando lo que hacíamos. La fábrica no era solo un edificio de ladrillo, era el corazón de una historia viva que necesitaba ser preservada y celebrada. También oímos hablar del Sesc Pompeia en São Paulo, una antigua fábrica transformada en un espacio cultural de renombre mundial. Allí la arquitecta Lina Bobardi logró preservar la esencia industrial y revitalizar el espacio, fusionando pasado y presente de una forma mágica. Era exactamente lo que queríamos para nuestra fábrica: respetar el pasado y dejar espacio para el futuro. Estábamos entusiasmados por conocer Fábrica Bering en Río, que se ha convertido en un vibrante centro cultural, y Porto Digital en Recife, que combina tecnología y cultura, demostrando que este tipo de transformación puede ser el corazón de la regeneración urbana. Fue emocionante darnos cuenta de que no estábamos solos, que existía una enorme red de personas que creían en la cultura como herramienta de transformación social. Cada referencia, cada ejemplo, se convirtió en combustible para nuestra lucha. Fue una prueba viviente de que nuestra fábrica podía convertirse en un símbolo, no solo para el barrio, sino para todo el país. Yo, Clara, sentí que estábamos en el mismo camino que la gente que creía en el poder de la cultura para cambiar realidades. Estos casos nos dieron aún más fuerza para enfrentar momentos difíciles, burocracia, desafíos financieros y malentendidos, porque vimos que lo imposible solo existe para aquellos que se rinden demasiado pronto, y para nosotros rendirnos simplemente no era una opción. La fábrica, que estaba casi en ruinas, estaba a punto de convertirse en un hito de esperanza, creación y memoria para todas las generaciones futuras. Y allí, en ese momento, sentí que nuestra lucha valió cada lágrima, cada noche de insomnio y cada ladrillo levantado. Fue solo el comienzo de una historia que nadie podría borrar. Descubrir la historia de la fábrica São Pedro en Itu, São Paulo, fue como encontrar un reflejo de lo que estábamos construyendo. En Itu, la antigua fábrica de tejidos, que en su día fue la segunda más grande del estado, se ha convertido en un vibrante centro cultural, rebosante de vida, historia y arte. Alberga el Museo Fama y un centro cultural que ofrece desde exposiciones hasta talleres de arte. Conocer esta historia me hizo sentir que nuestro trabajo no era solo un sueño aislado, sino parte de un movimiento mucho mayor de resistencia cultural y transformación social. Fábrica São Pedro conservó su arquitectura original, con sus ladrillos a la vista, sus amplios ventanales y sus estructuras metálicas, creando un puente entre el pasado y el presente. Lo mejor es que no es solo un museo,
Ofrece espacios vibrantes para el arte, debates, obras de teatro, cursos que abarcan desde música hasta artes visuales, e incluso eventos gastronómicos. Todos en la comunidad tienen un lugar allí. Pensé, esto es lo que queremos para nuestro centro cultural. Un lugar que también celebre la historia y la identidad de la ciudad, que ofrezca educación y ocio, hecho por la gente y para la gente. Es increíble cómo estos ejemplos inspiran fuerza en nuestra lucha, demuestran que es posible transformar el abandono en poder, que es posible redefinir espacios de una manera que resuena en cada rincón de la ciudad. Y de alguna manera, a medida que aprendimos más sobre estas transformaciones reales, ganamos confianza adicional, una certeza que llevó nuestra determinación más allá. Al igual que en Itu, el centro cultural sería mucho más que un edificio renovado. Sería un hogar para las historias, la cultura, la gente y la memoria colectiva. Yo, Clara, me sentí muy orgullosa de ser parte de esta corriente de transformación urbana y cultural, donde el pasado industrial y el arte contemporáneo se mezclan y crean algo mágico y nuevo. Recuerdo la primera vez que oí hablar de la fábrica São Pedro en Itu. Abrió sus puertas en 1911 y era la segunda fábrica de tejidos más grande del estado de São Paulo. Durante mucho tiempo, fue sinónimo de trabajo duro, ingresos y comunidad para todo el pueblo. Pero por supuesto, como tantas fábricas, con el tiempo fue abandonada. Me impresionó mucho saber que la antigua fábrica de tejidos había sido declarada Patrimonio Histórico y transformada en un vibrante centro cultural, donde hoy funciona el Museo Fama. Lo que me fascinó no fue solo el tamaño del espacio, son unos 25,000 metros cuadrados, amigos, sino cómo lograron preservar la esencia de la arquitectura, con sus ladrillos expuestos, ventanas gigantes y estructuras metálicas que cuentan parte de la historia de esa industria. El Centro Cultural São Pedro no es solo un museo, alberga exposiciones, talleres, representaciones teatrales y musicales, ferias culturales, espacios comunitarios e incluso cineclubes. Un lugar vibrante donde la historia y el arte conviven. Otro aspecto increíble es la participación de la comunidad local. En Itu, profesores, niños y jóvenes tienen acceso a cursos y actividades culturales que antes parecían ajenas a su vida cotidiana. Tan pronto como supimos del impacto que el centro cultural tuvo en la ciudad, me llené de esperanza por nuestro proyecto. Fábrica São Pedro es el tipo de ejemplo que demuestra que es posible transformar ruinas en algo vivo y vibrante, regar viejos sueños y plantar futuros ricos en cultura e identidad. Yo, Clara, sentí en ese momento una profunda conexión con todo lo que intentábamos lograr. Nuestro sueño tenía futuro, tenía historia y lo más importante, tenía futuro. Es una prueba viviente de que con voluntad, unidad y coraje podemos cambiar el destino de nuestras ciudades y de nuestras vidas. Cuando iniciamos este viaje, no tenía idea de que décadas atrás en São Paulo, una antigua fábrica de tambores sufriría una transformación tan hermosa y radical, convirtiéndose en Sesc Pompeia. Construida en 1938, esta antigua fábrica, hoy convertida en centro cultural, fue completamente rediseñada por la arquitecta Lina Bobardi, quien decidió preservar el alma del lugar y darle nueva vida, con respeto y sencillez. Decidió dejar los ladrillos, los pisos y la estructura de metal expuestos, permitiendo que el edificio hablara por sí solo y reflejara la historia del arduo trabajo de las personas que vivieron allí. Sesc Pompeia se ha convertido no solo en un espacio de ocio, sino en un terreno fértil para la cultura, el arte y la convivencia, una auténtica ciudadela de la libertad. Pasarelas que recuerdan a cintas transportadoras de fábricas, una terraza solarium convertida en playa urbana, grandes gimnasios para deportes, teatros y espacios al aire libre, demostraron cómo la arquitectura puede ser un aliado de la transformación social. Recuerdo haber leído las palabras de Lina, diciendo que lo que quería era mantener y amplificar lo que encontró en la fábrica, sin borrar su historia, sin pretender que fuera un lugar nuevo, pero respetando sus raíces profundas. Lo que más me conmovió fue saber que ese espacio no era un museo estático, sino una fábrica de acontecimientos, de encuentros, de creación, de vida pulsante. La fábrica, que antaño fue un lugar de duro trabajo, sufrimiento y esperanza,
se ha convertido hoy en un símbolo de resistencia y cultura, un lugar que late a un ritmo rápido dentro de la comunidad. Para nosotros, quienes estábamos reconstruyendo nuestra fábrica, esta historia fue un faro. Demostró que era posible preservar el pasado, respetando a los hombres y mujeres que lo hicieron existir, y al mismo tiempo, crear el futuro. Pensé mucho en esto mientras caminaba por los polvorientos pasillos de nuestra fábrica, imaginando ese encuentro de lo viejo y lo nuevo que Lina Bo Bardi había logrado tan bellamente. Esta era la conexión que queríamos, verdadera, honesta y viva. Y esa era la pelea que queríamos ganar. Cuando descubrí la historia del CESC Pompeya y de la arquitecta Lina Bo Bardi, quedé fascinado. Hoy, un vibrante centro cultural, fue una antigua fábrica de tambores y equipos, construida en 1938 en Sao Paulo. Tras décadas de abandono, el CESC adquirió la propiedad e invitó a Lina a transformar esta reliquia industrial en algo nuevo, respetando sus raíces. Lina Bo Bardi, arquitecta italo-brasileña, tenía una visión singular. Creía que la arquitectura es, ante todo, un espacio de convivencia, que debe valorar la cultura popular y la vida cotidiana de las personas. No quería borrar la historia de la fábrica, al contrario, quería que reflejara cada detalle. Mantuvo el ladrillo visto, las tuberías rojas y los detalles metálicos, y creó espacios que invitan a la comunidad a entrar, con pasarelas que evocan las cintas transportadoras de las fábricas, zonas al aire libre para socializar y el ocio, y espacios para la cultura y el deporte. El resultado fue una ciudadela de libertad, donde lo antiguo y lo nuevo conviven en perfecta armonía. ¿Saben qué me conmovió más? El hecho de que Lina y su equipo estudiaran el arroyo que atraviesa la propiedad y crearan el Deck Solarium, una especie de playa urbana, donde los residentes disfrutan de días soleados, demostrando cómo el respeto por la naturaleza y la historia se traduce en calidad de vida. CESC Pompeya se ha convertido no solo en un centro cultural, sino en un símbolo de resistencia, inclusión y cultura popular. Es un referente mundial de la arquitectura y el urbanismo sostenibles, y un ejemplo vivo del poder transformador que también puede tener nuestra fábrica. Yo, Clara, me conmuevo solo pensando en el poder de esta historia y en la forma en que Lina Bo Bardi transformó un símbolo industrial en un espacio de vida, cultura e identidad. Esta inspiración impulsa cada paso que damos en nuestra fábrica, porque sabemos que, ladrillo a ladrillo, podemos construir algo que durará por generaciones. Conocer la historia de Lina Bo Bardi y su trabajo en CESC Pompeya me hizo comprender la profundidad y el coraje necesarios para transformar lo que parecía perdido en algo vivo, inclusivo y vibrante. Lina, arquitecta italo-brasileña, fue mucho más que una profesional de la arquitectura. Fue una visionaria que entendió la arquitectura como una herramienta de transformación social. Cuando en 1976, el Servicio Social de Comercio, CSC, la invitó a transformar la antigua fábrica de tambores en el barrio de Pompeya, en Sao Paulo no pensó en destruir las viejas estructuras, sino en preservar y valorar cada pedazo de la historia viva de aquel lugar. La fábrica fue uno de los primeros ejemplos de hormigón armado del país, con paredes de ladrillo visto y tuberías rojas, elementos que Lina decidió mantener expuestos para que nadie olvidara el pasado industrial del edificio. Reinterpretó los espacios, integrando áreas de ocio, culturales y deportivas para la comunidad, haciendo del CESC Pompeya un lugar democrático, abierto y pluralista. Las pasarelas aéreas que conectan los bloques, el deck junto al arroyo transformado en playa urbana, y los amplios espacios de estar y gimnasios revelan la fuerza del proyecto, convertido en un referente mundial de la arquitectura posmoderna. En 2021, CESC Pompeya fue elegido por The New York Times como una de las 25 obras arquitectónicas más importantes de la posguerra, reconociendo la importancia del trabajo de Lina. Yo, Clara, siento que esta historia contiene todas las lecciones que queremos para nuestra fábrica. Respeto por la memoria, coraje para innovar y un firme compromiso con la comunidad en la que operamos. El ejemplo de CESC Pompeya es una inspiración continua para nosotros para transformar nuestro sueño en realidad, ladrillo a ladrillo, momento a momento. Conocer la historia de Lina Bo Bardi y su trabajo en el CESC Pompeya
Me abrió los ojos al verdadero poder de la arquitectura para transformar vidas. No era solo una arquitecta, era una mujer que veía la arquitectura como un acto político, social y cultural. Cuando le pidieron que diseñara la renovación de la antigua fábrica de tambores, que operaba desde principios del siglo XX en Pompeya, Sao Paulo, Lina vio más allá de las paredes desgastadas y el hormigón viejo. Vio el alma del edificio, su historia interior, la vida que el espacio tuvo y aún podría tener. Durante el proceso de renovación, iniciado en 1977 e inaugurado en 1986, se prestó especial atención a preservar la estructura original de la fábrica, rescatando las características del hormigón armado diseñado por el pionero François Genevique, manteniendo los ladrillos vistos y las tuberías rojas, valorando esta verdad de los materiales. Lina aportó al proyecto el concepto de democracia espacial, creando entornos accesibles, integrados, con espacios de vida amplios y diversos, pensados para personas de todas las edades y clases sociales. Uno de los espacios más emblemáticos es el Deck Solarium, que se encuentra a orillas del arroyo Agua Preta y se transforma en una playa urbana en los días soleados, demostrando cómo supo integrar la arquitectura con la naturaleza y la vida de la ciudad. El diseño de las ventanas irregulares, que permiten una magnífica luz natural y ventilación cruzada, eliminando incluso la necesidad de aire acondicionado, demuestra el auténtico compromiso de Lina con la sostenibilidad y el confort de las personas. Para ella, Cesc Pompeia era una celebración de la historia y la comunidad, un espacio para la cultura libre, el ocio y las reuniones. Lina falleció en 1992, pero su legado es inmenso. En 2021, recibió póstumamente el León de Oro Especial en la Bienal de Venecia, convirtiéndose en la primera arquitecta brasileña y la primera mujer del mundo en recibir este reconocimiento en la categoría de obra construida. Cesc Pompeia fue elegido por el New York Times como una de las 25 obras arquitectónicas más importantes de la posguerra, un reconocimiento a la importancia cultural y social de la obra de Lina. A mí, Clara, me resulta difícil expresar con palabras la emoción de comprender que una mujer que enfrentó tanto en ese momento logró transformar un espacio abandonado en una ciudadela viva de cultura e inclusión. Esta historia inspira cada paso que damos, recordándonos que la lucha por la preservación y la renovación va mucho más allá de lo concreto. Es una lucha por la transformación de las personas y las comunidades. Y es con esta inspiración que me preparo para seguir escribiendo nuestra propia historia, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño.